¿Ya? Entonces, al igual que el resto de las hormonas, las suprarrenales juegan un papel fundamental, porque es fácil de que nuestro organismo tenga tendencia a formar sustancias a través de la estructura. Y como sabemos, nosotros tenemos una corteza y una médula suprarrenal. Al hablar del peso, nosotros sabemos que cada glándula suprarrenal se encuentra en el óvulo a nivel renal, la parte superior, ¿cierto? Cada una de ellas pues, tiene un número de 2 y pesa cada una entre 4 gramos a nivel alto. Eso hace que forme a nivel de suprarrenal sustancias secretoras como es la adrenalina, los mineralocorticoides, los glucocorticoides o las hormonas también androgénicas. Al hablar de las sustancias adrenalina y noradrenalina, son sustancias que tienen una conexión directa con el sistema nervioso autónomo. Eso hace hincapié que responde también a la parte emocional, ¿no es cierto?, de cada individuo y que predomina básicamente como funciones de aumentar el metabolismo, hablamos funcional fisiológica, ejemplo, taquicardias, ¿no es cierto?, o también sustancias que predominen en emoción, como cuánto, por ejemplo. ¿Qué comida? La adrenalina. ¿Cuándo estás a la energía? ¿Cuál fue el que la excitación. Como una sustancia como cuánto. La dopamina tiene que llevar aquí también. Sí. ¿Cuál sería adrenalina? ¿Ya? Hormona de alerta, por ejemplo, cuando te pasa algo así. El alerta, básicamente, ¿no es cierto? Y eso hace hincapié que nosotros definamos. Claro, en comparación a sustancias de acción, tenemos en cambio las electronas de la corteza, los mineralocorticoides. Aquí se regula básicamente los electrones. Eso hace que básicamente tenga que ver con una función renal directamente y produzca pues el equilibrio electrolítico. Y como ya sabemos, recordaremos que nosotros tenemos que ver básicamente con la presencia de qué sustancia a nivel renal. ¿El sodio, potasio, calcio? Sodio, básicamente. Y eso hace que nosotros generemos función. A nivel de glucocorticoides, en cambio, actúa como metabólicas a nivel de proteínas, grasas y carbohidratos. Ejemplo, personas que tengan alteraciones metabólicas, ejemplo, enfermedad de tiene la cara redonda, se vuelve más o menos no similar a la clonoplastia, pero es por aumento de glucocorticoides. Y básicamente también se define, pues se va a poner más adelante por trastorno alimentario. Y eso hace que dé un diagnóstico base en estos pacientes y tenga que ver el aumento metabólico, el desarrollo de esto con proteínas, grasas y carbohidratos. A nivel androgénico existen en cambio efectos similares a la testosterona. Eso hace que haga una masculinización, dependiendo del caso también que haya un efecto de la misma cuando sea el producto femenino del cambio en la virilización. Eso hace también que nos dé un pseudohermafroditismo. Entonces es otra de las patologías que a nosotros nos da carrera y nos da cambio de este tipo. Así tenemos que a nivel de la porción glomerular, el 15% compone y secreta básicamente aldosterona, la fascicular un 75%, rico en cortisol y andrógenos, estrógenos suprarrenales, y la reticular con un 10%. Si nosotros vemos la más eficaz en la fascicular, son las fasciculares, pero que concluyen funciones importantes todas, pero básicamente con cortisol y andrógenos. Y los estrógenos suprarrenales. ¿Qué habla de los estrógenos suprarrenales? ¿Cómo? Puedo empezar vas a ver. Buenas noches. Es que han tenido un problema las dos. De género. ¿Y la otra niña? Estaba de novia. Era testigo.
Tienen que dar prueba al último, ¿no? Tienen que darme prueba a cada dos. Teníamos prueba el día de hoy. Yo le haría. Entonces, cambiando, estamos hablando de ya pasamos, estamos hablando de las capas de la capacidad. Tiene tres capas: glomerular, fascicular, reticular. Siendo lo más importante la fascicular, decíamos que las sustancias, o sea, las tres son importantes, por las que mayor porcentaje tiene actividad metabólica son cortisol, andrógenos y estrógenos suprarrenales. ¿Qué función tiene el cortisol? ¿Qué función tienen los andrógenos y los estrógenos suprarrenales? ¿A qué fase? No, ¿qué fase? ¿A qué semana se desarrolla básicamente a nivel embrionario del ganglio suprarrenal? ¿A qué semana? Fine. ¿Qué dices? ¿Qué dice el señor Lenin? ¿Se quedó escondido ahorita? ¿A qué semana? ¿Sexta? Confirmado. Sexta semana. Eso implica que durante el primer trimestre de nosotros de embarazo, por supuesto, la parte biológica es de importancia y de riesgo de administrar ciertos productos metabólicos o de medicamentos, ¿no? Nosotros hablamos de la sexta semana. Al conllevar una de las fases importantes, eso facilita que se dé una transformación de biologización. Eso significa que durante esas 6 semanas es muy importante saber que no podemos administrar a lo menos cualquier tipo de medicamento. Ejemplo, antiabortivo, en presencia de ¿qué sustancias podemos? Tenemos una facilísima utilización para prevenir el aborto. Amenaza de aborto. Aquí tenemos las sustancias de endometacina. Una de las sustancias que utilizan y que hay que tener mucho cuidado con esta filtración a nivel biológico que puede cargar cambios. ¿Cuál es la química? Normalmente se forma a partir del colesterol de la sangre y esto forma a partir de una enzima A. Si nosotros hablamos de la enzima A, biológicamente, ¿en qué nos ayudaba? Además, como factor de compósitos suprarrenales. Recordemos un poquito. ¿Qué hacía la acetilcoenzima A? ¿Qué más formaba? ¿Qué más nos servía la acetilcoenzima A? Para formar el colesterol. ¿Qué más funciona? El coenzima A. ¿Nada? ¿Qué es la base? Proceso de la luz. Pero está diciendo biológicamente. ¿Qué más parecía? Porque nosotros estábamos hablando de la acetilcoenzima en el ciclo de Krebs. Pero es importante en el ciclo de Krebs. ¿A qué nos conllevaba? La síntesis de colesterol, de ácidos grasos. ¿Para qué nos sirve el ciclo de Krebs? Para formar la energía de la célula. Entonces, si nosotros tenemos acá que ver a nivel de colesterol formado a partir de coenzima A, en la glándula suprarrenal, ¿para qué nos serviría? Para formar los glucocorticoides. ¿Qué efecto tendría? Sí. Los glucocorticoides. Sintetiza, sí. Los glucocorticoides. Sintetiza, estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero para qué más nos serviría? A través que nosotros tenemos la realización a través de mitocondrias y retículo plasmático. ¿Pero a qué nos sirve? Ahí está. ¿A qué nos sirve? Se trata colesterol y la progesterona. Progesterona 17 ¿Qué es la progesterona? Como la aldosterona. ¿A qué nos sirve?
es desde mamá y bebé. Mamá, una lesión. Claro, porque acá estamos en referencia. El progesterona está arriba. Entonces, nos hace la progesterona y la otra, la 17OH, sí, ¿cierto? ¿Y en qué función nos hace? Que a partir de esa función, nosotros tenemos la conversión básica de la aparición de la testosterona por un lado, el cortisol, ciertos anticuerpos. Eso significa que si nosotros en la parte de bioquímica analizamos que existe un trastorno de inhibición a nivel del colesterol y azoacetil, como decimos, la producción de estas sustancias abarca en disminución. Pero claro, ¿a través de qué? ¿Qué causa nos puede dar? ¿Qué nos produciría? Si hablamos de que existen 3 sustancias a base de esas, ¿cuál sería la parte fisiológica que atacaría alteraría de una forma patológica? el desarrollo. Por un lado, si hablamos de la aldosterona sirve también para una función del sistema renal angiotensina. De genitales. ¿No es cierto? ¿El cortisol nos sirve para qué cosa? Para activar a nivel de procesos inflamatorios y también como control del dolor. Y el andrógeno específico en caracteres sexuales. Si nosotros tenemos una inhibición o un trastorno que inactive estas sustancias principalmente, yo voy a tener el efecto contralateral y alteración, puede ser en algunos casos de nacimiento como caracteres sexuales, ¿no es cierto? O patológicos en el desarrollo de su crecimiento. Así tenemos las hormonas glucocorticoides, pues básicamente la principal en aparecer, porque son sintéticas y no sintéticas, aparecen en un 95% su actividad a nivel del cuerpo. Y proviene pues de otras sustancias similares, como tenemos la corticosterona, que tiene una actividad del 4%, la prednisona, cortisona propiamente dicha, la metilprednisolona o la dexametasona. Entre estas sintéticas y no sintéticas, nosotros tenemos de mayor seguridad, de durabilidad, el efecto a través de las hormonas corticoides, en efecto antiinflamatorio para el dolor, otra vez está la dexametasona como 30 veces más potente que el mismo cortisol. El usar un corticoide en un efecto fisiológico normal dependerá del tiempo y también de la parte de biodisponibilidad del medicamento, eso que significa de su farmacocinética. Un corticoide tiene una durabilidad de 30 días y también cuando es en exceso y el mal uso hace que produzca también inactividad y mala producción sanguínea. Eso hace que el individuo cause un Cushing que se pueda cargar o alteraciones como afectación a nivel fisiológico y aumento de los bochornos en cada uno, que la durabilidad de eso aumenta o disminuye. La dexametasona se utiliza en casos relevantes para usos de dolores crónicos, que vamos a ver más adelante un poco más, o también en algunos casos se utiliza incluso como antiinflamatorios de las vías respiratorias. Por ejemplo, utilizan a veces en procesos de crisis no asmático probablemente, sino del CRUB llamado proceso viral. Entonces mezclan un antiinflamatorio como la dexametasona o similar, que es la betametasona, no de esa betametasona, ¿no? Y que trabaja también en conjunto con salbutamol, que es un broncodilatador. De alguna manera y forma comienzan a trabajar básicamente esta dexametasona. Incluso también para procesos de shock anafilácticos alérgicos. ¿Sí? Ejemplo, cuando tú te topas con un paciente inmediatamente a nivel de alergia por penicilina, usted tiene la primera reacción es utilizar adrenalina, pero a veces ni eso tenemos, pero usted como segunda acción tiene un corticoide que puede ayudar a emerger inmediatamente el daño del individuo. Entonces, eso hace que nosotros tengamos claro el asunto, ¿no? Diga, ¿por qué están citando ustedes las dos líneas después? Un poco. También. Los corticoides se utilizan para un dolor elevado, ¿no? Los receptores para los corticoides son de fácil adaptación. O sea, por ejemplo, usted puede utilizar por ejemplo, un corticoide por un tiempo prolongado y que se ve con una resistencia a o sea, que el dolor siga siendo fuerte. No, lo que pasa, ojo,
que para nosotros llegar a utilizar esa medicación de cualquier corticoide, usted no puede administrar un dolor de muela. Hacemos ya la utilidad para cosas más crónicas, o incluso sirve para afectar cuando existe la extracción del mismo vaso en una persona. ¿Sí? Entonces, cuando tienes incluso un proceso de afectación por dolor, tienes otro protocolo de tratamiento, viene de mayor duración y de mayor fuerza, que primero tenemos la y comienzas a bajar. Y uno de los raros está el corticoide, pero eso es para otro tipo de tratamiento. Control del dolor. Si tú utilizas el corticoide como dolor puro o para sanar algo, te va a ayudar por casos excesivos, porque estamos hablando de que también el aumento del corticoide puede descender a qué cosa, a que hagan cambios metabólicos, y ya dijimos en qué causaba la diversidad renal, proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, si nosotros utilizamos inconsecuentemente el corticoide, va a haber cambios fisiológicos de la carne. Va a volverse gorditas, anchas, van a aumentar la vejiga, la color, e incluso van a tener problemas en la circulación. O sea, hace un comiendo de gato, le dan el tipo de Cushing. Espero que alguien del grupo que va a dar la próxima semana, ustedes me hablen de Cushing. Quiero hablar de Cushing. Ese va a ser el tema que van a buscar. ¿Sí? Ahí vamos a entender un poco más. Cuando estamos utilizando el corticoide, la dosis que se le maneja comienza en dosis altas y comienza a ser descenso. No puedes suprimir inmediatamente el uso del corticoide, porque hace un efecto de rebote. El efecto de rebote de las tres cosas que les dije, y es grave, porque comienza a ver de forma activa. Y otra, no podemos utilizar corticoide fácilmente en procesos de infección bacteriana o cualquier tipo de infección, porque como facilita una inmunodepresión en utilizar el corticoide por bacterias, que eso ya se explica luego en farmacología, pero aquí como estamos hablando es importante también ver razón, que no podemos utilizar el corticoide en cualquier tipo de infección por un dolor. Pero por ejemplo, en enfermedad crónica, vemos un proceso terapéutico en la enfermedad ya crónico, a veces se utiliza. Pero es otro tipo de dolor. Entonces, muchas gracias. No podemos partir. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison? Cushing y Addison. Tiene muy importante, pero no te voy a decir. Pero, sí, porque eso me van a hablar los chicos que van a exponer. El de Cushing tiene que ver con la parte metabólica, pero su producción de inhibición de sustancias. Y va a nivel sanguíneo, por ciertos linfocitos. Y la diferenciación es el cuadro de presentación, que eso van a hablar. En cualquier Cushing tienen que hablar de leyes, porque es parte diferencial del cuadro que te diferencia básicamente. Nosotros vamos a ver. Es una pregunta, eso que preguntará la que expongo. ¿Están de acuerdo? Pero ahí vamos a ver. No reconocía que eso tenía que ver, pero si se habla un poco de eso. Entonces, ahí vamos a ver formar. ¿Quién va a hablar del próximo grupo? ¿A ti? Ya, entonces, bien preparadito, Cushing. Los compañeros que acaban de te van a desbastar, te van a destruir. Destruida. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? Cushing y Addison. Entonces, como ven los corticoides, en cambio tenemos acá otra clasificación. Estos sintéticos también son de utilización, pero de los que estamos aquí básicamente hablamos de su efectividad y tenemos la doxicorticosterona. Este es de alta potencia también, pero tiene efectos contralaterales. Ya vamos a ver luego el por qué. Ese transporte y destino de las hormonas suprarrenales básicamente se une al albúmino. Y es por esto que también es un medicamento o una alteración del trastorno metabólico que debemos tener mucho cuidado en la utilización. Porque si nosotros hablamos que se dispersa a nivel de albúmino, estamos hablando que nivel o qué pasaría a nivel de albúmino. ¿Cuál sería el efecto? En todo su cuerpo. En transporte. Ahora me acuerdo mucho. Transporte de minerales. ¿Qué podría pasar? Por las enzimas. Y a las proteínas. O sea, va a ser una Sí, porque
Ya, Sí. por un lado, ¿cierto? ¿Y el tiempo de durabilidad? Disminuye. Cualquier hormona del ¿Qué estrés. sería? Sí, Disminuye. Pero sí. ¿Qué pasaría? disminuye. ¿Qué pasaría con la durabilidad? Disminuye. Es de 2 horas y esto se autodestruye. Si hablamos a la dexametasona, la durabilidad que tiene síntomas y defecto es de hasta 20-30 días. Entonces, estamos hablando de un efecto contrario en tiempo de duración, ¿cierto? Entonces es muy distinto el efecto de cada cosa que estamos hablando y también por su forma de ser transportada. El 99% es transportada de forma combinada y el 6% en forma libre. Y al hablar de libre quiere decir que nosotros estaríamos eliminando este tipo de corticoides constantemente o no eliminamos la parte metabólica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eliminaríamos? ¿Cómo eliminamos el corticoide? O en la sangre más viable. ¿Cuál sería la mayor aerobatividad? Producimos corticoide, el pico más alto durante la mañana, la noche o la madrugada. ¿Cuándo estaríamos produciendo más corticoide? ¿Qué dice Dios? A ver, usted. Yo creo que ¿Qué dice por allá atrás los niños que llegaron tarde? ¿Es más el día o la noche? ¿Por qué? En noche, porque después el trabajo. ¿Qué dicen, chicos? Día, noche. ¿Qué dicen? Pues no sé si estaré bien, pero podría ser en la noche cuando sea el pico más alto. Se supone, o sea, si el corticoide es un inmunosupresor y generalmente la mayoría de enfermedades, o sea, como que en la noche comienzan a empeorar o a manifestarse de manera más fuerte, o sea, en ese aspecto. Por ejemplo, lo que le escuchaba hablar, él decía de una tos, y en la noche es como que más comienza, más la tos, más en las molestias, más. Me imagino que ahí el pico del cortisol al estar más elevado y como quiera bajar las defensas y el cuerpo reacciona ante eso, podría ser. Vamos a hablar de estrés. En la noche llegas cansado y tal. Eso. Puede ser a ver, ¿cómo? La adenocorticotropinas estimula o sea, para que al cortisol, entonces dependería mucho de eso para que sea sufrimos. Pero entonces estamos hablando que es más de aquí. ¿Ya? ¿Y en la noche qué suscita? Nuestro cuerpo no necesita de corticoides. La suprarrenal duerme en la noche. Las cantidades. Duerme. ¿Qué pasará? Las edematizaciones a nivel de las personas con problemas renales. ¿Dónde aparecen más hinchadas? ¿En el día o en la noche? En la noche. Alguna vez leí que el cortisol tiene que ver con los ciclos de sueño. O sea, el cortisol es una hormona que como escenario nos hace liberar en situaciones de estrés. Es como la hormona de crecimiento. Entonces, en la noche es cuando tenemos una menor cantidad de estrés y, o sea, dice que tiene su pico más bajo momentos o horas antes de irnos a acostar. Entonces, eso también ayuda a regular o a tener un buen ciclo de sueño. Parte del funcionamiento fisiológico también tiene que ver con eso. Mi pregunta es, ¿dónde amanecemos más hinchados los pies? ¿La mañana o el día de una persona que tenga problemas renales?
el reposo comienza a haber disminución del edema. Pero ¿qué pasaría durante el día? Aumenta, se edematiza. En edematizarse, entonces, si nosotros tenemos que ver la concentración con la aldosterona, ¿qué pasaría? La aldosterona está frecuente las 24 horas del día a nivel renal. ¿Han leído eso? Porque a renal ya pasamos. ¿Cómo está la aldosterona? Todo el rato estamos con aldosterona. No, es que existe. ¿Cuál es el ciclo de la aldosterona? ¿Cuándo es? Cuando hay una buena reabsorción de sodio. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Por eso, o sea, el volumen es muy bajo, entonces esto capta y empieza la aldosterona y la aldosterona lo que hace es absorber el sodio y Por ahora ejemplo, ahorita la aldosterona está en la entonces ya por los receptores que captan la disminución del volumen. Eso sería todo. A ver, chicos, la aldosterona, ¿qué nomás hace en el cuerpo? Es que soy una Retención de sodio. ¿Qué más? Reabsorción de agua. Regula la presión arterial. La presión arterial. ¿Qué más? Regula la presión arterial. Sí, es lo que dice la presión arterial. Algo más, o ahí nos quedamos. Nosotros tenemos que ver la presión arterial, la acumulación de líquidos. ¿Mi cuerpo tiene que estar presente todo el día la aldosterona? ¿O no? Si yo suspendo la aldosterona, ¿qué me va a pasar? Suspendo la inhibo la aldosterona, ¿qué me va a pasar? Presión baja. ¿Y el cortisol qué jugaría aquí? ¿Qué haría? Piensen por lo que habla. ¿Qué haría? Tienes que analizar, usted no va a dar la respuesta. ¿Qué pasa con el cortisol? La aldosterona tiene que ver con la función de cortisol. La aldosterona no está inhibida. Estoy con edematización. ¿Estoy taquicárdico o bradicárdico? Estoy bradicárdico. ¿Y qué pasa con el cortisol? ¿El cortisol qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No pasa nada. Aumentaría. Y al aumentar, ¿cuál sería el efecto a nivel corporal? O sea, va a aumentar, eso va a aumentar. Ahora estamos hablando del cortisol. Eso me estás diciendo, ¿cierto? Sí, o sea, ¿Qué pasaría? A sabiendo de lo que te acabo de decir, que está la aldosterona inhibida. ¿Qué pasaría con el cortisol? La fisiología, ¿qué tengo que aprender? No, solo a leer, sino a entenderle la parte fisiológica. Eso depende del mecanismo que usted interprete y pueda defenderse con una pregunta fisiológica. Por lo contrario, estamos en cero. No me interesa a mí venir a cantarles paso a paso lo que dice el libro. Lo que quiero es que razonemos y veamos cuál es el efecto fisiológico. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasa entonces con el cortisol? A ver, te escucho, señor. Si la aldosterona está elevada, significa que va a haber mayor retención tanto de agua como de sodio. Entonces, o sea, si hay retención de sodio, va a haber retención de agua. Ya, aquí estábamos hablando de inhibición, ¿no? Ajá, entonces va a haber una persona con edematizada. El cortisol es un antiinflamatorio. Entonces, al haber inflamación tanto en cualquier región del cuerpo, el cortisol va a empezar a actuar. Ya, ¿y qué pasaría? Lógicamente, entonces, si hay una edematización del cuerpo, entonces el cortisol va a empezar a aumentar, tanto para que haya un efecto antiinflamatorio, entonces le reduzca el edema. Claro, porque Por lo aumenta el tanto, cortisol y el gasto reduciría los niveles Por ende, disminuye los nutrientes Mi pregunta a que razón es lo que tú estás diciendo. A esta persona le saca la onda suprarrenal. ¿Cuál sería el efecto? Si le digo, ¿Tendrá que haber algo de relevancia también con el vaso? la destrucción del vaso debe. Nada. ¿Tendrá algo que ver con la médula? No, ¿Y
qué pasa entonces cuando yo le saco las suprarrenales a un individuo? ¿Funciona bien? Pero entonces, ¿qué pasa? Así. Entonces, por mínimos aportes o por mayores aportes que tenga esa estructura, o sea, obviamente le va a afectar al individuo. Por ejemplo, en caso de extirpar la glándula suprarrenal, se supone que, por ejemplo, el cortisol, en sangre tenemos valores que pueden ser incluso mínimos, pero están en rangos normales, pero obviamente si estamos expuestos a situaciones de estrés, tanto físico como psicológico, van a aumentar. Entonces, obviamente las hormonas que producen la glándula suprarrenal van a ser necesarias para los valores normales en sangre y para estos momentos en los que se presenta estrés tanto del organismo como de la persona. Sí, eso está bastante claro. ¿Pero qué pasa? También depende de qué parte de la glándula suprarrenal existe, porque si le quita la corteza, ahí no va a poder funcionar bien, pero la vez... Aquí le que quitamos todo, te digo. Sin corteza se muere. Sin corteza se muere. ¿Qué pasa con el... También por... Claro. Ya no tiene las hormonas, ¿qué pasa? Escuchen. Se supone que, o sea, especialmente el cortisol, actuaba, si no me equivoco, sobre lo que era el metabolismo de la glucosa y de las proteínas principalmente. O sea, al quitar... ¿Le harán esto? Lo que dices tú, analizarlo. Se fijan en todos los órganos diarios. Sí. Los órganos diarios son los más de importancia de nuestro cuerpo. ¿Cuál tenemos como diario? Los ovarios, los testículos, corazón, Riñón, hígado. hígado. Ya, escucho tu cosa. Bueno, o sea, disminuiría, y una de las cosas que también decía que ayuda al cortisol era a la acumulación de glucógeno en el hígado. O sea, me imagino que si quitas eso, disminuirías la acumulación de glucógeno en el hígado, y creo que también podría, en cierto modo, se elevarían los niveles de glucosa en sangre. Podría ser. Podría haber un trastorno también, sí, podría ser. Claro. También en lo que es, decía que ayuda a lo que es la degradación de las proteínas. Ahí también vendría el hecho de que casi todo el cuerpo necesita aminoácidos para poder realizar diferentes, o sea, tanto formar otras proteínas como utilizarlas en diferentes, ¿cómo podría decirle? Mecanismos. Las necesidades del organismo. Ya. Así que afectaría, ahí también podría ser, podría afectar el hígado, podría afectar principalmente, como dice ahí, tejidos diana, pero más creo que sería en base a las funciones que cumplen estos órganos. Mi pregunta ahí que análisis. Cojo y le saco la glándula suprarrenal. Hubo un trauma, un accidente de tránsito, un trauma abdominal. Pierde el riñón, pierde la glándula suprarrenal derecha. ¿Afectaría al individuo la ausencia de esa glándula? ¿Por qué? O la glándula que está viable, buena, hiperfunciona. Hiperfunción. Claro, es que se adapta al metabolismo. Al hiperfuncionar comenzaríamos a equilibrar las sustancias. A veces no se equilibra, tenemos que trabajar más. Pero si cesa esas suprarrenales, si se queda sin otro suprarrenal, mi efecto, ¿cuál sería? Ninguna. O sea, vos puedes vivir sin suprarrenales. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Administrar qué? Usted dice que tendríamos que Se debería. ¿Pero qué causa entonces? ¿Qué causa? ¿Qué causa si yo tengo un trastorno de problema a nivel de la suprarrenal? las hormonas que se secretan en la grasa. ¿Qué sería el efecto? ¿Qué va a pasar? Te va a joder el riñón. ¿Qué va a pasar? Ya se sabe que el 25% se secreta en bilis y el 75% lo que sea menos por orina.
Pero si no existe la degradación esa del cortisol, de los mineralocorticoides, de los glucocorticoides a nivel hepático, ¿qué pasaría en el cuerpo? ¿Cuál sería el efecto? Yo estoy en suprarrenales, me sacan las dos suprarrenales, ¿qué va a hacer transformarse en mi cuerpo? Díganme, un macro, ¿qué voy a pasar? ¿Tendré vida sana en mi presión arterial? No. Para variar, no. ¿Qué más? Tendría una falla renal. Hepática. El hablar de hepática, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Sería cirrosis hepática? Estamos hablando de metabolismo, de conjugación. No entiendo. A nivel hepático, ¿qué me enriquece el hígado? Acumulación de sangre, también sirve. ¿Para qué sirve tu hígado? También sirve para la sangre de sangre y para el orden. La glucosa. Y así nivelando los niveles. El hígado es el órgano hematopoyético, principalmente. El ser hematopoyético. ¿Para qué diablos me está funcionando en mi cuerpo? Producir sangre, eritrocitos. ¿Para qué, por Dios? ¿Para qué sirve el hígado? Es un hígado. ¿Para qué me sirve? Pues? Al hierro. Por las Transferrina. Y con la relación del cortisol entonces en el hígado, ¿para qué me funciona? También leyendo para la próxima semana que les tome prueba. ¿Qué función tiene el cortisol en el hígado? Bien leyendo. Andar leyendo. Permíteme la interpretación de la palabra. Efectos de ausencia de glándulas suprarrenales. Efecto del cortisol a nivel hepático. Efecto del cortisol a nivel renal. Efecto del cortisol a nivel cardíaco. Fisiológico y lo que puede pasar patológico, porque lo que me interesa es la fisiológica. Pero entendiendo la fisiológica, yo ya debuto y me defiendo y entiendo lo que voy a hablar si hay algo patológico. Diga, señor. Era sobre el uso de cortisol. Por ejemplo, el cortisol es una hormona del estrés, ¿no es cierto? Estabiliza el estrés. Y en la mañana es donde se presentan los picos más altos, especialmente a las 8 de la mañana. Porque en esos momentos es cuando el cuerpo se levanta y es cuando empieza la necesidad de generar energía para trabajar. Entonces, si hablamos de funciones a nivel de órgano diana, entonces el cortisol lo que trata es como un sistema antiestrés, porque cada órgano está cumpliendo ciertas funciones, está trabajando, al menos el hígado es el encargado de producir enzimas, hierro, proteínas, un millón de metabolismo, sobre todo en este libro. Entonces, de hacer un órgano que trabaja a full, entonces el cortisol es lo que hace es actuar como un sistema como un plan enfriador, algo así, tratando de evitar el estrés y tratar de que el cuerpo no tenga periodos largos de estrés, es algo que puede afectar a nivel metabólico y puede hacer que el hígado pueda afectar. Sí. ¿Pero qué más sería? También el hígado, digamos, el cortisol lo que hace es inhibir la insulina y esto hace que produzca un poquito más de lo que sería la gluconeogénesis, o sea, el glucosa más glucógeno. Entonces ahí va a ser que el glucógeno esté bien regulado con la cortisol. Si el hígado también no tiende a funcionar de una buena degradación, pues ¿qué pasa ahí? Ahí viene lo que tú dices del trastorno a nivel hepático. ¿Cuál sería el efecto a nivel hepático nomás? ¿Podría
acarrear de que existe un problema de presencia de diabetes en estas personas o no? ¿Podría haber o no? Debería, ¿no? Fisiológicamente debería haber un trastorno en el cuerpo. ¿Podría causar este cortisol también problemas de hipoglicemia? Sí. Eso van a venir consultando y a venir a explicarme el día viernes. Sí se ve cosas de funciona porque al estar la insulina ahí se hace hiperglucemia, pero si es que no hay corticol, no va a haber insulina o se va a estar sulfurado y eso va a ser hipoglucemia. Otra cosa es que el cortisol se encarga de regular el metabolismo de la glucosa, o sea, absorber la energía necesaria de los alimentos, tanto de bajar como de disminuir la glucosa. O sea, es el que se encarga de necesario. O sea, me estás diciendo que es un regulador. ¿Y a nivel intestinal qué pasa? ¿Qué dice metabolismo? ¿Y a nivel del cerebro me servirá para algo? ¿Para qué me serviría el cortisol a nivel cerebral? Componentes que necesitan para trabajar esta glucosa. ¿Cómo? Hasta el momento del estrés. Cuando estás estresado, hace un rato que tus compañeras entraron estresadas que no le abríamos la puerta, ¿cómo estaría el cortisol? Elevado. ¿Qué sentías de lo que no les abríamos la puerta? ¿Qué sentías? ¿Cómo te pusiste? ¿Qué más? Solo preocupada, pero ¿y qué tuviste? ¿Tu cara? ¿Qué pasó? No pasó nada. Cuando le encuentran con el novio en el cuarto encerrado, la mamá entra y le abre la puerta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sustancia? El cortisol tendrá que ver algo también con los glóbulos sanguíneos. Tendrá que ver con una vasodilatación o una vasoconstricción. Tendrá algo que ver el cortisol también con la fertilidad. Hay algunas cosas que me van a venir a contar a mí el miércoles. Hay algunas cosas que me van a venir a contar. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más vendría? Creo que el cortisol estaría para todo lo que es retroalimentación negativa. Compensa, se activa. Pero en sí el cortisol está fijo a nivel sanguíneo del plasma. Es decir, está constante. Pero el asunto es cuando yo tengo un desequilibrio y lo que dice tu compañera, me activa una retroalimentación. Y dependerá la producción en ese instante, sea por emoción, por lesión, por actividad sexual, por crecimiento. Hablamos de caracteres, ¿no? En el desarrollo. Y en muchas otras cosas que los remugos de la parte del cortisol tienen que ver básicamente. Si se inhibe el cortisol a un pequeño, ¿cuál sería el resultado? No tiene una buena producción de cortisol, ¿cuál sería? Sí, crecimiento. En el cerebro. Una posible insuficiencia ¿Han renal. oído ustedes de los genitales ambiguos? Es muy distinto al pseudohermafroditismo, ¿no? Es muy distinto. Pero entra también parte de virilización como glándulas suprarrenales. Son muchas las cosas que nosotros podemos ver y cambiar a consecuencia de su transporte y destino. A nivel de la aldosterona, pues favorece básicamente, como nosotros hablamos hace un rato, el transporte tanto a nivel del túbulo distal, conductor,
produce la secreción a nivel celular de hidrogeniones básicamente, es decir, también nos estaría afectando para hablar de un proceso de acidosis o alcalosis. Aumenta la pérdida de potasio en la orina. Al hablar del aumento de pérdida de potasio por la orina, ¿qué estaríamos hablando? De una hiper o hipopotasemia. Aumenta el sodio, estamos hablando de nivel celular, en la edematización, aumenta la presión arterial, lo que dijimos hace un rato, que ya hablamos. Lo que te decía, compañera, cuando tú estás asustando, te habríamos que tener una exudación, una transudación que ya me atraso, ya las glándulas sudoríparas que funcionan. Favorece la absorción a nivel de sodio en el colon. Entonces, estas personas que tienen básicamente problemas de cortisol serían estreñidas o diarreicas sus deposiciones. ¿Qué sería? Estreñidas. 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 Normales. O estreñidas. Favorece la absorción de sodio en el colon, es decir, no existen incrementos en motilidad, por lo tanto no hay diarreas y la ausencia de esa estreñimiento, o sea, metabólicamente se mantiene. El exceso de aldosterona pues hace que produzca una hipopotasemia y debilidad muscular. Si nosotros hablamos de proteínas y hablamos de un acetilcoenzima A, que tenía que ver con andrógenos, con la producción de dos elementos como glucocorticoides, cortisol. Estamos hablando también a nivel de debilidad muscular. ¿Y cómo tendrían los músculos de esta persona? Plácidas. ¿Tendría un crecimiento de acuerdo? No. Va a estar plácida, ¿no es cierto? Escasez produce toxicidad cardíaca, es decir, que eso también abunda. Pero ¿cuál sería la toxicidad cardíaca? ¿De qué estaríamos hablando de toxicidad cardíaca? Eso. La persona se encuentra ansiosa, angustiada. Se acompaña de su comportamiento. Con la regulación de la presión arterial, pues básicamente ya sabemos que aumenta el volumen sanguíneo del 5 al 15% y eleva una presión arterial entre el 15 al 25. Es decir, que este tiene que ver básicamente con lo que nosotros llamamos escape de aldosterona. Cuando tenemos un trastorno de la cascada de aldosterona, ya vemos el efecto, inhibe, aumenta hipertensión o hipotensión. Y eso hace que básicamente incremente y hace que provoque la pérdida de sal y agua mediante la nucleólisis y diálisis. Eso significa que la orina es, ¿cómo es? ¿Diluida o concentrada? Es una orina diluida. Y aquí viene lo que viene también el propenso, que puede dar también una orina insípida. Y al hablar de la orina insípida también puede crear un problema de afectación de glucosa, causando diabetes. ¿Cuáles son los mecanismos? El principal para mí pues, es el complejo que difunde el núcleo y forma el aire mensajero, por supuesto. Es un captador, es el que enriquece la energía. Entonces nosotros tenemos que hablar aquí básicamente que especifique la relación o combinación con proteínas a través del transporte de sodio y potasio. Factores que regulan la aldosterona, principalmente el potasio, la renina angiotensina, lo que hablamos hace un rato, y tiene que ver también la ACTH con lo que denominamos el efecto permisivo. ¿Qué es el efecto permisivo? Diga. Es el que da inicio a un nuevo ciclo de estimulación continua. ¿Puede ser bloqueado este permisivo? Sí, puede ser. Puede ser una causa de trastorno. Y ahí viene ausencia de la sustancia y efecto de contrarreste al daño. La función de los glucocorticoides a nivel metabólico estimula la neurogenesis. Entonces, sí puede causar daño, causando esa diabetes, como también daño de diabetes suprarrenal. No estoy mintiendo, estamos hablando con hechos. Entonces, miren, importante, a nivel hepático, a nivel de corazón, a nivel de presión, a nivel de genitales, a nivel de caracteres sexuales secundarios, primarios, a nivel de emociones, a nivel de ansiedad. ¿Y qué me faltaría? A nivel renal. Conjuga todos los órganos diana fundamentales a que el cuerpo trascienda
a la ausencia o presencia en aumento o disminución de la misma que me dé un efecto general. No estoy hablando de algo específico. Entonces me puede dar un trastorno metabólico completo en el cuerpo. La mujer embarazada podrá tener problemas de suprarrenales y da una diabetes gestacional. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dirías tú para diferenciar? Tú eres súper analítico, por eso te pregunto. ¿Qué harías tú si es que ves que una paciente tiene diabetes gestacional y tiene problemas a nivel de suprarrenal? ¿Cómo harías el diagnóstico si el daño a nivel de glucosa es por la suprarrenal o por su diabetes gestacional de embarazo? Calladitos. Si se te hubiera preguntado, tanto ahí. A ver, analízale un momento lo que te pregunté. ¿Qué verías? ¿Cuál sería la respuesta? Y después les pregunto al resto, pero piensen todos. Porque a nivel de suprarrenal, ¿cómo harías el diagnóstico si el daño a nivel de glucosa es por la suprarrenal o por su diabetes gestacional de embarazo? Calladitos. Si se hubiera preguntado, tanto ahí. A ver, analízale un momento lo que te pregunté. ¿Qué verías? ¿Cuál sería la respuesta? Y después les pregunto al resto, pero piensen todos, porque les voy a ir preguntando. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu análisis? Mujer embarazada, termina con una diabetes gestacional, perfecto, aparece por el embarazo. Por otro lado, quiero descartar si es que también no tiene problema una diabetes suprarrenal por daño de cortisol. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu análisis? A ver. Medir los niveles de cortisol. Medir los niveles de cortisol. Ya, ¿qué más verías en la paciente? Verán cómo va sacando, ¿no? Yo no les estoy dando clínica, yo les estoy dando la parte fisiológica, pero la parte fisiológica está hablando lo que estoy mencionando. Y eso es lo que quiero que entiendan. Si no tenemos bases fisiológicas, la clínica se les va a hacer lo patológico difícil. Entonces, ¿qué pasaría? Primero podría ser lo de la medición del cortisol, otro podría ser, bueno, al menos de lo poquito que estoy... ¿Qué le verías? Hablando lo que dijimos. Tiene relación a la presión arterial, tiene relación a la edematización de miembros, tiene acumula líquidos, tiene, ¿qué más dijimos? Daño a nivel intestinal, dijimos, ¿no es cierto? ¿Qué podría? ¿Qué diríamos? A ver, ¿cuál sería la diferenciación? A ver, chicos atrás, ¿qué pensarían? A ver, ustedes también son pilas, a ver. ¿Qué le diríamos? Mujer embarazada, diabetes. Hay una diabetes suprarrenal. Quiero ver si es que hay algo. ¿Qué le veo? Diabetes gestacional, nace el guagua, se equilibra todo. Diabetes suprarrenal, nacerá el guagua, continúa el daño. Diabetes gestacional eliminará cortisol, señor Lenin. ¿Qué pasa con los niveles de cortisol en la vida del embarazada? ¿Aumenta o disminuye? Deben estar disminuidos porque se supone que los anticoides nos ayudan a depresores. Entonces, si no queremos que se reconozca el feto como un ente extraño, deben estar disminuidos. ¿Y en las suprarrenales qué pasaría? La diabetes suprarrenal, ¿cómo estaría esa? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Va a estar aumentada. En caso de tener una diabetes suprarrenal en una embarazada, la producción de cortisol no afectaría al bebé. Ahí tiene el riesgo de que puede haber. Pero más bien sería el producto de utilizo para la madre fisiológicamente que causa un daño, que causa problemas renales. Tomarán en cuenta, ya desde luego, que en la mujer embarazada todo el organismo, todo el cuerpo hiperfunciona. O disminuye en ciertas partes. Pero puede causar daño al producto. Puede causar daño al producto cuando yo hice mal uso de los corticoides administrando externamente o mandando ciertos antiabortivos como
analgésicos potentes, antiinflamatorios, a que no cause una presencia de la indometacina, por ejemplo, es uno de los que utilizan bastante las ginecólogas en óvulos retomables. Pero es riesgo-beneficio. ¿Por qué riesgo-beneficio? Porque a partir de la 6ª semana, embriológicamente, mi suprarrenal, si yo ataco el aumento de estas sustancias como antiinflamatorias que me da el tratamiento, aumenta metabólicamente y me puede dar una malformación en el producto. Entonces, corro el riesgo. Eso es lo que nosotros llamamos riesgo-beneficio. Pero ¿cuál es mi riesgo? Que pase eso como que no. Y el beneficio es que viva el guagua y no pierda el producto. Pero puede causar daño. Y cuando da ciertas dosis altas, si da causa daño. ¿Y dónde daría el daño? A nivel de sus genitales, pues, causando daños de virilización. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado este asunto. Estamos. Vamos a quedarnos ahí para ir a cruzar. Gracias.